El fútbol no es precisamente el juego más justo que digamos. Los futbolistas suelen faltar al reglamento con tal de sacar ventaja, y de eso no se salva nadie. O bueno, sí, solo uno se salva. Carles Puyol fue un ejemplo para cualquier futbolista. Tenía talento, sí, pero lo que más tenía era esa garra y orgullo que todo futbolista desea tener. No muchos saben el origen de este capitán, y hoy te lo voy a contar. Esta es la historia de Carles Puyol, el mejor capitán de la historia. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Carles Puyol nació en la Pobla de Segur, España, el 13 de abril de 1978. La Pobla de Segur es un municipio de la provincia de Lérida, en Cataluña. Aquí es donde el pequeño Puyol empezó a jugar al fútbol, aunque curiosamente empezó como portero, pero debido a una lesión empezaría a ser delantero. Inició jugando en el equipo de su ciudad, el Club de Fútbol Pobla, aunque sus padres no lo veían como un talento muy prometedor, así que lo alentaban a dedicarse únicamente a los estudios. El equipo de Pobla fue invitado a un programa de televisión. Aquí preguntaron quién era el mejor del equipo y todos empezaron a mirar a Puyol, llamándole el Romario del equipo. Una comparación un poco extraña, ya que Romario tenía otro estilo, un brasileño impresionante, aunque en aquel entonces Puyol era delantero y era el mejor del equipo. De hecho, le decían al jugador 10, porque podía jugar en cualquier posición, hasta de portero. En 1995 el Barça se interesó en Puyol y decidió incorporarlo a la Masía. Cuando Carles se fue de su casa, su padre era bastante callado y duro, pero aún así le dijo: si fracasas porque no sirves, aquí tienes la puerta de tu casa, pero si vuelves porque no lo has dado todo, busca otro lugar. Esas palabras jamás las olvidó, y ahora entiendes el porqué de la personalidad de Puyol. Lo tiene en su sangre. Puyol iniciaría en el Barça C hasta llegar al Barça B. El Málaga estaba muy interesado en Puyol y había llegado a un acuerdo con la directiva del Barça, pero Puyol rechazó rotundamente esa oferta. Él quería seguir en el Barça B. Logró marcar un gol muy importante ante el Real Madrid, un tanto que le dio la liga. Tiempo después, Reisiger caía lesionado, el lateral derecho del primer equipo, pero es de estas tragedias en donde puede ocurrir algo bueno. Por esa razón, Luis Van Gaal, el entonces entrenador del Barça, llamó a Puyol al primer equipo, siendo así lateral suplente, pero pronto tendría su oportunidad. Puyol debutó ante el Valladolid en 1999. Lo haría con el dorsal número 32. Con 21 años era la revelación de Barcelona jugando como lateral derecho. Jugaría 37 partidos en la temporada. En el año 2000, Luis Figo se marchaba al Real Madrid. El portugués traicionó al Barça para irse al máximo rival, y solo había una persona que lo iba a parar, quien mejor que el más culé de todos. Puyol dio una auténtica exhibición defensiva, secando por completo a Figo. No lo dejaba ni respirar. No podía hacer absolutamente nada. Quizás esto te recuerda a algo, ¿no? El Barça ganó 2-0 ese partido, pero lo más importante es que el Barça había ganado un nuevo ídolo. Después cambiaría su dorsal al número 5 y empezaría a jugar como central, el mítico número 5 que usaría toda su carrera. En 2004 Luis Enrique se marchaba del Barça, el capitán del equipo, y después lo haría Philippe Cocu, el segundo capitán. Puyol sería elegido como el primer capitán del equipo en una votación del club, superando a Xavi Hernández y a Ronaldinho. Aseguraba que si Puyol quería levantar títulos tenía que irse del Barça, pero él jamás iba a abandonar el club de su vida. En 2005, de la mano de Ronaldinho, el Barcelona ganaba su primer liga después de 6 años. Por fin Carles Puyol levantaría su primer título, y lo haría como capitán. La paciencia acabó dando sus frutos. En la siguiente temporada, Puyol haría uno de sus mejores años a nivel individual, y la afición cada vez estaba más encantada con él. Haría dupla en la defensa con Rafa Márquez, y se complementaban a la perfección. Para muchos, una de las mejores duplas en la historia del Barça. Puyol demostraba una agresividad sin precedentes. Su sentido de la anticipación era casi perfecto. Mantenía la concentración los 90 minutos sin distraerse un solo momento. Nunca daba un balón por perdido. Puyol podía recibir una bala por su escudo. El Barça llegaría a la final de la Champions. Lo harían ante el Arsenal. Este partido sería el primero que su padre vería en vivo, ya que no era muy fanático del fútbol. Él podía tener la vida resuelta por su hijo, pero prefería seguir trabajando en su granja. Aceptó ir a la final, pero con la condición de regresar a su granja al día siguiente. El catalán sufrió contra Henry, pero finalmente el partido se inclinaría a favor de los culés. Puyol levantaba la Champions como capitán, en lo que fue para él un logro que jamás olvidará. En este mismo año su padre falleció en un accidente en la granja, el mismo año que lo vio jugar por primera vez en vivo. Al final las cosas siempre pasan por algo. Guardiola llegaba al Barça. Era momento de que un canterano dirigiera a otros canteranos, y aquí el Barça llegó a su punto más alto de su historia. Las piezas empezaron a encajar. Tenía un equipo de ensueño, con una defensa con Puyol, Piqué y Rafa Márquez, además de Dani Alves como lateral. El equipo tenía una base de canteranos y algunas estrellas como Henry Eto'o, pero el que los llevó al siguiente nivel sería Leo Messi. Puyol tuvo que aprender el verdadero juego de posesión. Si bien Puyol era un central bastante bueno defensivamente hablando, muy agresivo, pero con el balón en sus pies no era nada del otro mundo. Era bastante normal en ese aspecto. Con Guardiola las cosas cambiarían. Los defensas eran los primeros atacantes de este equipo y su trabajo era sacar el balón desde atrás. Llegaba el clásico en el Bernabéu, un partido importante. Había una falta y Puyol se comunicaba con Xavi. Puyol le decía que le centrara el balón, en ese punto exacto, y al final Xavi le hizo caso. Le dio un centro perfecto para que Puyol rematara con esa melena, marcando así uno de los goles más legendarios del FC Barcelona, el momento en el que el capitán besó el gafete. 2 años después pasaría lo mismo. En la semifinal del Mundial ante Alemania, Puyol le dijo exactamente lo mismo a Xavi en el descanso, y otra vez, anotó el gol más importante de su carrera.
Puyol pudo saludar a la reina de España por ese gol, pero eso sí, al estilo Puyol, en toalla. A Puyol le empezaron a apodar Tarzán, ya no solo por el parecido y su cabello, sino por su instinto salvaje dentro de la cancha. En esa misma temporada llegarían a la final de la Champions, y Puyol tendría que suplir a Dani Alves como lateral derecho, haciendo un partido impecable en donde se tuvo que enfrentar a Cristiano Ronaldo. Puyol levantaba su segunda Champions como capitán del Barça, pero encima lo combinaría con la Liga Española y la Copa del Rey, y por si fuera poco ganarían la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Sextete para el FC Barcelona. El que no ganaba títulos ahora era el primer jugador en la historia en levantar un sextete. En 2011 ganaba su tercera Champions, entrando al minuto 88, pero esta vez eligió no levantar la Champions. Decidió regalarle el momento a su compañero Eric Abidal, dándole así la cinta de capitán. Eric Abidal había superado un cáncer de hígado recientemente. Puyol sacrificó un momento tan glorioso para cualquier futbolista, pero para Puyol lo más importante era ver a su amigo levantar la copa después de haber superado un cáncer. Un gesto que solo un verdadero capitán hace, o más bien, una gran persona hace. Puyol era un auténtico ganador, dentro y fuera del terreno de juego. Con la selección española también sucedió algo similar a su carrera en clubes. En el 2000 perdería la final de los Juegos Olímpicos, ganando así la medalla de plata. En 2006 caería en los octavos de final, pero en 2008 ganaría su primer título con España, la Eurocopa, y se coronaría campeón del mundo ante la selección de Países Bajos, teniendo uno de los ciclos más ganadores de la historia de una selección, al mismo tiempo del mejor ciclo del Barça, también el ciclo más ganador de un club. Al final Puyol acabó ganando 23 títulos en total. De tener 0 títulos a sus 27 años se retiró con 23 títulos, siendo de los más ganadores de la historia. Además de ser un hombre de un solo club, jugando únicamente en el Barça, Puyol tuvo muchas lesiones en su carrera, ya que siempre iba al límite, pero tenía la rodilla muy lastimada. Bajó 6 kilos en su última temporada para tener mejor rendimiento. Con 35 años había bajado 6 kilos para darle lo mejor al equipo, pero al final se dio cuenta que no podía más. Puyol tomó la decisión de retirarse y le perdonó el sueldo al Barça. No quería cobrar si no le estaba dando el 100% a su equipo. La realidad es que Carles Puyol era más que un jugador. Nunca veremos un capitán como él. Siempre nos enseñó que en el campo te matas por tu equipo, o de lo contrario no mereces portar esa camiseta. Cuando tenía que poner orden lo hacía, y en los momentos de verdad siempre mostraba ser más humano que todos. Al final siempre siguió el consejo de su padre: podrás fallar por tu talento, pero no por no esforzarte. Puyol lleva la sangre azulgrana en sus venas. No existirá alguien que represente mejor al FC Barcelona, pero sobre todo alguien que represente mejor al deporte del fútbol. Y sin más que decir, esta fue la historia de Carles Puyol. Hace algunos años había un defensor elegante que tenía más técnica que los mismos atacantes, un defensa central que puede lanzar las faltas y daba pases largos como el mejor mediocampista. Se llama Rafael Márquez, una leyenda culé que tuvo una carrera envidiable y llegó a ser uno de los mejores defensas del mundo. Esta es la historia de Rafa Márquez, el Kaiser de Michoacán. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos.